1 al verso 10 vamos a leer esta mañana. Gálatas capítulo 6, verso 1 al verso 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado o el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia, ¿de qué? De la fe. Amén. Amén. Dígale: Señor, habla mi vida. Ayúdame a entender, pero también a corregir. Y ayúdame a darme cuenta, Señor, que necesito que alguien me oriente en los momentos de dificultad, que alguien me restaure. Y te pido, Señor, que hables a mi vida y me permitas caminar en la dirección que tú quieres, porque dependemos de ti y sabemos que sin tu ayuda nada de esto sería posible para llegar al propósito de estar junto a ti, Señor. Así que te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tomen sus lugares los que están de pie y tengan sus Biblias abiertas ahí. Saben, mis hermanos, una de las cosas que puedo decirles es que cuando en la Segunda Guerra Mundial y en las guerras que han librado algunos ejércitos, había una ética, y entre las fuerzas americanas había una ética de valores, y una de ellas era que no debería dejar a su compañero caído, tendría que volver por él, así estuviera muerto, llevarlo para entregarlo a sus seres queridos, devolverlo a la patria, y así le costara la vida a unos cuantos. El propósito era rescatarlo. No sé si ustedes vieron la película, escúcheme, no estamos hablando de cine, pero si vieron la película Rescatando al Soldado Ryan. Rescatarlo era el propósito. Y yo les digo algo, nosotros como cristianos también debemos tener una ética que vamos a ver el día de hoy. Rescatar al caído. Hay gente que piensa que solo el evangelio está compuesto por gente perfecta, que para subirse aquí tuve un pasado perfecto. Todos tuvimos un pasado desagradable, todos tuvimos manchas, todos tuvimos errores, pero para llegar aquí nos tocó conocer primero a Cristo y empezar un camino trasegar día tras día, con luchas, con dificultades, con imperfecciones, hasta que el Señor va moldeando y le da esa forma y le da ese sustento y la capacidad para que podamos tener una ética cristiana basado en la palabra, no en mi concepto, no en su concepto, sino basado en la palabra. Ese juramento que ellos hacían era cuidar del otro mientras estaba a su lado, y si el compañero moría, el intento, así le costara la muerte, y la disposición era regresar al soldado a casa, y el deber de su compañero era restaurar al caído. O sea, si estaba herido, no era tirarlo ahí a apuñalarlo, era levantarlo y llevarlo para que el paramédico le diera primeros auxilios, y si podía salvarlo, lo libraba, lo ayudaba. Ese era el propósito. Y si la ética de la guerra en cuanto a ello era así, ¿cuánto más la ética de la iglesia? La iglesia debe tener ética, pero vemos algo, un patrón que se cumple, porque a veces tenemos una mentalidad de perfección. Nadie tiene que caer si no lo echamos, si no lo sacamos.
¿Cuántas veces tú has caído y nadie se ha dado cuenta? ¿Cuántas veces? Y cuando hablo, no hablo de pecados sexuales, que se enojó, que dijo algo, que accionó algo contra su pareja, contra los hijos, contra el vecino, y accionó una palabra que no tenía que decir e hirió. Y yo les digo, una vez fuimos a un lugar con mi esposa y acababa de pasar una batalla y nosotros íbamos de visita. Estábamos como 4 años de pastores. Y nosotros llegamos y uno se mira y no sabe uno si devolverse o si enfrentar la situación. ¿Sí me hago entender? Y yo le digo, nosotros como pastores no fuimos puestos para destruir al caído, fuimos puestos para levantar. Y el Señor dice algo interesante en el libro de Efesios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restáurale. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, escúcheme, delante de Dios el pecado es del mismo tamaño que la mentira, que el error cualquiera, es el mismo. Dios no mide por fracciones. Dios tiene un estándar. Pecado es saltarme la ley, pecado es ir en contra de su voluntad. Y eso acarrea desgracia y ruptura de la relación del hombre con Dios. Hace muchos años, en el 95, distinguí a un hombre de Dios exitoso, a un hombre de Dios que conquistó musicalmente mi corazón y bendijo mi vida en mis inicios como cristiano. Y ministró muchas veces mi vida porque en su presencia y escuchando su música fui ministrado y llevado a la presencia de Dios para adorar de una forma extrema y especial. Y él estaba apasionado por Cristo y servía, y su ministerio se extendía y era conocido por muchos lugares. Pero en un momento dado, en un descuido, terminó enredándose. Y su hogar, producto de su enredo, su hogar se vino al piso, se destruyó todo. Ella lo abandonó, se fue para otro país. Y cuando todo el mundo lo desechó, hay gente que lo llamaba solo para decirle sus defectos y su error y caerle encima y machacarlo, pero pocos dieron su mano. Y hubo un pastor que ni se congregaba allí. Y hubo un pastor que desconocido, pero que su hijo había pasado no años muy tarde, su hijo había vivido la misma experiencia y papá lo había restaurado. Y cuando papá le dijo: por amor a Dios, no por tu fama, por amor a Dios te voy a restaurar. Y si tú quieres, déjame ayudarte. Y si tú quieres, déjame ayudarte. Y cuánta gente, escúcheme, eso se hizo público. Las redes, su ministerio se vino al piso, todo se cayó. Pero cuando tú haces algo, escúcheme, que no es público, ahí es donde digo, restaurando lo caído. ¿Qué estás haciendo cuando tú haces cosas que se vuelven una manía y que te vuelven, digámoslo así, cojo en el evangelio? Estás ahí, pero no estás caminando bien. Estás ahí, pero estás roto. Pero te da vergüenza hablar con tu pastor, o te da vergüenza hablar con alguien de confianza y abrirle el corazón y decirle: sabe, le fallé a Dios. Me peleé con mi esposa y no nos hablamos y no dormimos juntos durante un mes, 2 meses. Escasamente la comida y ni nos hablamos. ¿Usted cree que a Dios ve perfecto eso? A veces la gente dice: qué perfección, qué pureza. Pero cuando levantamos un poco el tapete, miramos que hay mucho polvo escondido ahí, que nadie más sabe, que nadie más conoce lo que usted está viviendo. Pero el Señor dice: si usted es espiritual y conoce, sorprendió a una persona en un error, restáurele con espíritu de mansedumbre, restáurale. No lo apuñale, no lo mate. ¿Y sabe cómo es matarlo? En mi iglesia no volvemos a cantar su música. Quemaron sus CDs, quemaron sus cassettes, quemaron lo que era. Y esa, en vez de animarlo, de sustentarlo, en su iglesia no vamos a escuchar, en nuestra iglesia no vamos a escuchar nunca más su música. Y esa música sigue ministrando. Y a mí me sigue ministrando. Porque tiene contenido bíblico. Porque tiene palabra de Dios. Y a veces el falso celo y la falsa
No ayuda a levantar a alguien que realmente está caído. Hay gente que cae en nuestros días, las redes sociales. Usted no está buscando tener a alguien, pero alguien te escribe, alguien te comienza a decir cosas. Y si tú subes una foto, alguien comentará y con doble intención. Alguien tratará de tirarte piedras. Pero yo te digo, tus ojos deben estar puestos en Cristo Jesús. Amén. Pero si dice la palabra, si usted es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale. La palabra restauración es volver a reparar lo dañado. Escúcheme, cuando a usted se le daña la pantalla del celular, usted no lo acaba y lo coge a golpes, usted lo lleva al técnico. Cuando se le bajonea la batería o el pin de carga, usted no lo destruye, lo lleva al técnico. Cuando se le rompe la cerca ya en su casa y se le sale un animal continuamente, usted repara, coloca un hilo nuevo, estantillos nuevos, cerca nueva. Cuando su mujer o usted se cortó y tal vez perdió un dedo, no lo abandonan, no lo dejan ahí tirado. Mi hijito, váyase por allá, yo ya no lo necesito sin dedo. Si me hago entender, lo restauran, lo llevan al médico, le hacen curación, trabajan en su vida, comienzan a hacerle movilidad para que recupere el movimiento, pero te restauran. Pero ¿sabe qué pasa? En la iglesia, la ética es que si tú caes, te quitamos. Si tú caes, te apuñalamos. No nos sirve así porque nos quedaste mal a nosotros o quedaste mal a la organización y te sacamos. Te pateamos el trasero porque fallaste. Y me disculpa que sea tan directo, pero es así. Yo le digo, usted no es pastor ni pastora, pero tienes la capacidad dada por Dios para restaurar a tu vecino, a tu vecina y darle una palabra diferente. Dale una palabra de aliento. Nosotros con mi esposa hemos restaurado gente, hogares, y no nos paramos aquí a hablarle, hermanos, el hermano fulano, no hablamos eso lo guardamos, porque nuestro propósito no es destruirlos, es levantarlos, restaurarlos para que salgan, vivan, avancen. ¿Sabe cómo conocemos un chismoso en la iglesia? Que escucha un rumor y en vez de decírselo a quien le pertenece el rumor o de quien se rumoró algo, llama a alguien que no tiene a veces nada que ver con la iglesia, o a otro hermano que ni siquiera ora. Y lo más básico que alguien debe hacer, y esto no lo digo porque lo estemos viviendo o estemos en algún pecado, lo digo porque esta semana Dios ministró mi corazón con esta palabra. Dios habló a mi corazón con esta palabra. Y les digo algo, mis hermanos, cuando alguien es sorprendido, hay sorpresa, hay vergüenza. Nadie quiere que lo pillen haciendo algo indebido. Pero cuando alguien es sorprendido, ¿sabe qué espera? Que alguien se acerca con amabilidad, con mansedumbre, no con juicio, y lo levante. Y lo levante y le sea claro. Y lo haga sonrojar y le diga las cosas como son, sin enjuiciarlo y sin destruirlo. Dice, hablando de la ética, de lo que les decía en su momento, una de las cosas que hemos pasado muchos momentos con compromisos en la iglesia y a veces no queremos estar bajo autoridad, no queremos rendirle cuentas a nadie, no queremos que nos toquen ni que nos pregunten cómo está el hogar, cómo está mi relación con mi esposa, o que le pregunten a ella. No queremos que alguien nos cuestione o que nos diga para ayudarnos a corregir. Hay gente que no quiere eso. Hay gente que quiere estar en las iglesias cristianas, pero no permite que alguien le diga, bueno, ¿y cómo está funcionando últimamente su hogar? ¿Cómo está su relación con su esposa o con su esposo? ¿Cómo van? ¿Cómo van los hijos? No, bien, todo está bien, nada está pasando. Vuelvo y les digo la misma frase, pero se levanta el tapete y hay mucho polvo. ¿Y el polvo qué es? Cosas que están sucediendo, que están afectándoles, pero para ellos prefieren negarlos en vez de enfrentar y decir, sabe, necesito ayuda, hace rato no me hablo, hace rato no tengo sexualidad con mi esposa, hace rato tengo problemas con ella, hace rato paso por dificultades, no nos estamos hablando, no nos estamos llevando. Nadie habla de eso. Eso no nos exime de ser espirituales. Si el Señor no solamente viene por tu alma, viene por tu espíritu, por tu alma y por tu cuerpo. Quiere un evangelio integral donde todo funcione. Tu vida no solamente es de templo, tu vida es ahí en su finca, en su casa, donde vives, pero que
aprendas a convivir bien. ¿Cuántas veces le ha dicho a su esposa o a su esposo, cuando te equivocas o cuando dices algo y te corrigen, de verdad mi amor tienes razón? ¿Cuántas veces le ha dicho eso? Yo creo que pocas veces o nunca. Porque a veces cuesta admitir cuando nos equivocamos. Agachar la cabeza y admitir, sí, dije esto mal, sí, como que aligeré las cosas y no dije como tenía que decirlo. Eso se llama ética cristiana. Por amor, por reverencia a Cristo, ética. Reconozco que a veces se me salta el mal genio y digo cosas apresuradas, pero necesito mermarle a la revolución. ¿Saben? Hemos pasado por momentos que nuestro compromiso a la iglesia de Cristo incluye la promesa de llevar las cargas del caído. ¿Cuál será la diferencia en cada uno de nosotros si nuestro ambiente de vida de la iglesia fuera un ambiente de restauración? ¿Y sabe qué significa eso? Es que si veo o si ves a alguien caído, ayúdelo a restaurar. Pocas gentes tienen confianza para hablar de ciertos temas, pero yo le digo, si usted encuentra a alguien con confianza o si nos ve a nosotros como confiable, hable de su problemática. No se lo guarde porque te estás muriendo espiritualmente, porque eso va tomando ventaja y ya no oras y ya no lees y ya no vives y tu casa se vuelve un lugar de conflicto continuamente. Pero le digo algo. El ambiente en la iglesia comienza a cambiar. Hay más armonía cuando tú restauras a alguien. Tú no eres indiferente. Tú no vives como llanero solitario haciendo lo que se te antoja. Tú vives en un ambiente de ayudar a otros. Vienes a la iglesia, estás en tu vereda, conoces a otro, ayudas a otro. Así no vengan a la iglesia, aconsejas a otros. Yo he aconsejado gente que no es de la iglesia, pero que he hallado gracia y han querido contarme su dificultad. Y le hemos ayudado, hemos orado por ellos y le bendecimos. Ese es el propósito, restaurar gente, restaurar corazones rotos, restaurar familias divididas, restaurar personas que no se hablan por diferencias que realmente se pueden solucionar. ¿Sabe una de las cosas que dice el apóstol Pablo en Gálatas? Habla que la iglesia necesitaba una instrucción en cuanto a esto. ¿Y cuál es esto? Restaurar. Cuando un cuadro que tiene muchos años de haberse pintado y con el aire, con la humedad, en el bordo comienza a coger un color mono y a distorsionarse y a caerse la pintura, llaman a un restaurador de pinturas. Y un restaurador de pinturas cobra una suma bastante gordita para dedicarle tiempo y no alterar el color, sino darle el toque que es, y la pintura queda como original. Pero alguien la restauró en un bordo porque se alcanzó a humedecer y cambió de color, pero a alguien le pagaron, alguien con mucha trayectoria, con mucho tacto, comenzó a restaurar una pintura de un pintor famoso de varios siglos atrás y que vale una fortuna, y fue contratado para reparar. ¿Cuánto más Cristo quiere reparar tu corazón? Y no está cobrándote una fortuna, está deseando que tú te acerques y le digas: sabe, tengo mi corazón roto, sabe, tengo problemas fuertes con esto, sabe, estoy desanimado, estoy triste, tengo problemas en mi familia. Ellos no lo saben, que yo estoy en una situación extraña, estoy tal vez metido en un vicio, estoy metido en problemas, mirando la pequeña pantalla que me lleva a ver cosas que me hacen daño. Nadie conoce eso, pero Dios quiere restaurar tu corazón. Y el Señor dice: vengan a mí los trabajados, vengan a mí los cargados, que yo les haré descansar. Amén. O sea, no me importa lo que hiciste, no me importa tu error, dice Cristo, pero venga, yo quiero restaurarte, venga, venga. Yo le digo, el pastor no es una figura, la pastora no es una figura decorativa y de autoridad solo en la iglesia. Nosotros queremos ayudar.
El que tiene problemas queremos ayudarlo. No para chismosear ni pararnos en la plataforma a hablar de su problema, porque no lo hacemos. No nos interesa eso. Pero queremos ayudar, queremos que su vida funcione, que su cristianismo coja peso y fundamento. No vivas como una hoja seca a la deriva. Te lleva para allí, para allá y no sabes para dónde va. Nos gusta que avance, que crezcas, que vivas para Dios. ¿Sabe que el mayor obstáculo, cuando Pablo le habla de eso, era porque tenían su confianza en su justicia propia? Y sabe, cuando nosotros como cristianos tenemos confianza en nuestra justicia propia, nos paramos como jueces y decimos, hijo del diablo. Escúcheme, yo no uso esa frase y el Señor me guarde de estarla usando, no la uso, pero sí he escuchado gente que dice esas frases así como juzgadoras y señaladoras, y el que esté firme, mire que no caiga. Hoy tú puedes estar así, mañana puedes estar en la condición de quien te estás juzgando. Yo te digo algo, la justicia propia, la frase justicia propia, suena atractiva, pero en realidad es oscura, porque ando de acuerdo a mis propósitos, a mi estándar de justicia, a mi estándar, y tenemos que andar en el estándar de Dios, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. No en mi concepto, porque mi concepto es variable y muchas veces varía a favor para defender mi postura, para pararme y no ser tocado por lo que digo. Pero cuando el Señor nos llama y el Señor nos coloca delante de Él, nos va a medir a todos con el mismo rasero, sin importar quién eres. Si tienes un nombre muy grande, si eres adinerado, o si nadie te conoce, o si no tienes dinero, a todos nos va a medir de la misma forma, el mismo rasero. Y tener un alto sentido de justicia propia es negativo, porque nos hace descansar y confiar en nuestra propia justicia. Un acto de justicia propia, no es que yo llevo tantos años en la iglesia, ya he leído tantas veces la Biblia, he estado en X, Y, Z ministerio y ya me conozco todo. Y aún más, puedo hacer hasta lo que hace el pastor, y no necesitamos pastor porque yo puedo hacer lo que él hace. Si me hago entender, eso se llama justicia propia. Promoverse uno mismo, colocarse uno mismo ahí. Yo le digo algo, cuando Dios te llama y quiere promoverte, no necesita que nadie, influencias de nadie. Dios te va moviendo, te va colocando en el lugar que es, para usarte, para la gloria del Dios eterno, amén. Pero también te dice algo, mi hermano, ese falso sentir en las bondades, en los valores, en las motivaciones personales, es una satisfacción personal, complaciéndose a uno mismo, porque tiene un alto concepto de sí mismo. Y sabe, ese tipo de personas no les gusta darle cuentas a nadie. No les gusta rendir cuentas. Si uno le pregunta, no le gusta rendir cuentas. No les gusta decir las cosas como son. No les gusta hablar de sus defectos. Todo está bien, todo está bien. Pero por muy perfecto que parezca, uno se tiene que sentar en pareja a hablar. Yo me siento con mi esposa a hablar y me siento a escucharla. Y la dejo que me diga de buena manera y en buen momento. Hablamos. Y si tiene que corregirme algo, yo lo acepto. Escúcheme, no por llevarle la idea, que esa es otra costumbre que tienen muchos esposos. Me acuerdo de una persona que le dice a su esposo: mi amor, deje de beber, ya usted lleva tantos años bebiendo. Y él le dice: sí. Y listo. Le llevó la idea, a los 8 días estaba en la misma situación. A veces los esposos cristianos le dicen, o esposas le dicen sí, pero después termina repitiendo, incidiendo en lo mismo. ¿Sabe por qué? Solo se dice esa frase por cumplir, por llevarle la idea, por quedar bien, por enganchar en el momento, para como dicen algunos por ahí, para no recibir más corrección. Pero no debe ser así. Lo que se busca es un cambio, y escuchar a la esposa y escuchar al esposo es importante. Yo le digo, cuando nosotros tenemos un falso sentido de bondad, de valores y de motivaciones personales, estamos mal. Porque nuestros valores, nuestras motivaciones y nuestras bondades deben partir de la palabra. Amaos los unos a los otros. Así cumplimos la ley de Cristo, cuando nos amamos. ¿Por qué alguien no saluda en la iglesia a otro? ¿Por qué alguien no saluda? ¿Sabe por qué?
Porque no tiene un corazón restaurador, no tiene un corazón para dar, no tiene un corazón para bendecir. Porque alguien le niega o evita o sale corriendo rápidamente de la reunión, porque no tiene eso, no quiere encajar, no quiere socializar con otros, no quiere compartir con otros. Eso es un defecto que está dentro de la mentalidad y que no se le ha rendido a Cristo y que no ha hecho esfuerzo para cambiar. Escúcheme, los cambios no vienen solo porque yo digo, Señor, cámbiame esto, cámbiame. Yo tengo también que poner esfuerzo. Usted tiene que poner esfuerzo. Todos tenemos temperamento, pero mi temperamento no es el mismo desde el día que me convertí a Cristo. Me tocó trabajar en él, ayunar, orar. Y yo le digo, hoy en día no tengo el mismo temperamento, el mismo de esa época, no lo tengo, he permitido, me ha costado orar, callar, ayunar, dejar que alguien me diga lo que debe decirme y agachar un poco la cabeza y escuchar. ¿Sí me hago entender? Eso es importante. A veces queremos que Dios nos cambie, pero no queremos hacer lo que nos corresponde hacer, dominar el carácter, dominar las palabras, y queremos hacer y decirle, Señor, cámbiame o cámbialo, pero no queremos hacer nada. Y no es solamente orar, eso implica un esfuerzo, eso implica sujeción, eso implica callar, y callar nos cuesta, porque nuestra sensibilidad humana hasta que dice, no me gustó lo que me dijo, voy a reaccionar bruscamente, voy a ser fuerte con lo que digo. No lo estamos pensando así, pero cuando nosotros no sometemos a Cristo nuestra carne, explotamos, decimos y lastimamos a quien está cerca de nosotros. Vuelvo y les digo, mis hermanos, ¿cuál es el problema de descansar en nuestra propia justicia? Que tenemos un alto concepto. El que esté firme, mire que no caiga, el que esté firme, mire que no caiga. Yo he visto personas que se han ido de la iglesia y fuimos a sus casas y les preguntamos por qué no juzgarlos, hablar. Y nos dieron sus razones y nos dijeron, no puedo con esto, y ya venía pasando aquello, y no quiero estar así, no me siento bien así. Otros se han ido porque nunca abandonaron algunos tipos de prácticas y de cosas, y fueron honestos y nos dijeron, de verdad pudo más esto y por eso estoy aquí. ¿Sí me hago entender? Y a veces la gente dice, o cuando alguien, la iglesia conoció que alguien, digámoslo así, hizo un efecto, una persona que está en la iglesia tiene un defecto, y muchas veces se acercan a nosotros, pastor, ya hablaron con Julano, ya hablaron con Julana, pastor, ya hablaron. Y yo le digo, usted también puede hacerlo, hermano, hermana, yo he notado esto en ustedes. ¿Sí me hago entender? Pero muchas veces es como, vayan ustedes, pastores. Dios también te dio autoridad. Si vives en la palabra, Dios también te dio autoridad. Y yo les digo, mis hermanos, no estamos para señalar o condenar, estamos para levantar, restaurar. Y eso a veces implica que la otra persona quiere que uno restaure, porque no entramos a la fuerza a restaurar a nadie. Si alguien quiere, estamos ahí. Si alguien no quiere, no podemos entrar donde no nos permiten entrar. Y igual pasa con Dios. Dios va a ir a tu vida donde tú le permitas entrar, donde tú le dices, Señor, entra y gobierna todo en mi vida. Y si usted le dice, Señor, en esta área no se meta, hasta ahí nomás, pues Dios es respetuoso, pero también tendrás que dar cuenta por tus malas acciones. ¿Qué le quiero decir con todo esto? A veces tenemos una mentalidad que todo mundo es perfecto. No, la iglesia no es un hospital, pero mucha gente llega rota, mucha gente llega con defectos, mucha gente llega con debilidades y necesita acercarse a Cristo para que Él comience a colocar cada pieza en su lugar en su vida. Y comienza a aflorar tu ministerio, tu don, y comienza a crecer. Y tú estás en la iglesia para bendición de otros, para bendición de tu casa y bendición de otros. Porque tu vida va a inspirar a otros, tu vida va a bendecir a otros. Pero a veces cuando nosotros descansamos en nuestra mentalidad, como dice la palabra en Marcos 7:21, las palabras de Jesús nos bastan de dentro del corazón de los hombres,
Salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Y todas estas maldades salen de dentro del corazón. Marcos 7:21, he leído, y 22. Por eso no debemos descansar en nuestra propia justicia, porque todo eso está ahí. Cuando le permitimos a Cristo que entre, comienza un proceso de hacer limpieza, y el proceso no es de un día para otro, es un proceso donde tú comienzas a manejar tu mente, donde tú comienzas a manejar tu corazón, donde tú comienzas a ser tratado para que aquello que te tomaba ventaja y te dominaba y te mantenía sumido o esclavizado a un estilo de vida, entonces cuando Cristo lo dejas, cuando tú le permites que Él gobierne sobre ti, entonces vas a dominar, escúcheme lo que le voy a decir, los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Y hay muchas más cosas. Pero cuando tú le permites a Cristo que gobierne, y comienzas a morir a ese viejo hombre y ese estilo de vida, y no das lugar, escúcheme, eso tiene que estar protegiéndose, y no das lugar al diablo, como dice la palabra, entonces ese tipo de cosas no gobernarán sobre ti. Pero cuando andamos en nuestra propia justicia, en nuestros propios méritos, en nuestro propio concepto, y Cristo no está, entonces todo esto gobierna en nosotros. Y aunque nosotros decimos, no, todo está bien, todo está perfecto, impecable, pero es mentira, porque las grandes batallas están aquí, las intenciones del corazón están ahí, pero si las sujetamos a Cristo y comenzamos a vivir en Él, créame, Cristo comenzará a cambiar el lamento en baile, dice la palabra. Quitará tu luto, quitará tu tristeza, quitará tu deshonra, tu maldad, tu temor, tu pasado. Descansar en la justicia de Dios es importante, porque me apoyo en su palabra, y ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Hay que descansar en Él. La justicia propia tiene muchos defectos. Es engañosa, pero también es peligrosa si se mezcla con la religión, porque nos volvemos legalistas. Exigimos a los demás, pero nosotros no nos exigimos. Vemos los defectos de los demás, pero nosotros no nos vemos nuestros defectos. Y es muy importante que haya alguien a quien darle cuentas. Que no le dé miedo cuando le preguntemos cómo está su hogar, cómo está usted con su esposa, con su esposo. No le dé miedo, sea sincero, no oculte problemas. Queremos orar, restaurar, bendecir. Queremos que usted esté saludable espiritualmente, física, emocional. Que su sonrisa no sea hipocresía, que sea real, que sea verdadera. Que sonríe porque hay gozo y no porque está ocultando una tristeza. Cuando nosotros mezclamos la religión, la parte religiosa y nuestra propia justicia, es un cóctel de cosas acomodadas, de un concepto muy alto de sí mismo. Y necesitamos bajarnos de la nube y volver a pisar tierra para hacernos conscientes de que somos imperfectos y que necesitamos la ayuda de alguien. No les terminé de contar lo de aquel hombre que les decía. Ese pastor duró 3 años seguidos restaurando. Él decía, los primeros 3 meses yo quería huir, porque el pastor no me decía cosas que yo quería escuchar, me confrontaba y me dolía. Hasta que me tocó entender, dice él, me tocó entender que eso era a propósito de Dios. Y él dice que comenzó a vivir una etapa de soledad. Comenzó a vivir una etapa que aquí mi vida musical, mi ministerio, él no hablaba de mi vida musical, mi ministerio se vino al piso. Ya no volveré a levantar, ya no volveré a hacer lo mismo, ya no volveré a bendecir como lo hacía. Lo que me apasionaba era servirle a Dios con la música. Pero un pastor, vuelvo y le digo, un pastor que ni siquiera se congregaba allí, que supo de su situación, fue con un amor de parte de Dios y lo restauró. Comenzó un proceso de restauración durante 3 años.
Ahora bien, les coloco un ejemplo bíblico. David, para hablarles de algo extremo, David se enredó con la mujer de Urías Eteo. Escúcheme, no estoy legalizando cosas. Estoy diciendo, si tú te has equivocado, puedes ser restaurado. David, siendo rey, le falló a Dios, le falló a Israel, pero Dios no lo desechó porque él tuvo un corazón de arrepentimiento. La Biblia lo dice. Léase el Salmo 32 y el Salmo 51. Eso lo escribe él después de ello. Y declara toda la sequía. Y declara que había perdido el Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente, dice el Salmo 51. Y yo le digo, mi hermano, el pecado es una fantasía porque te pinta cosas bonitas y cuando lo pruebas y te enredas en él, te destruye, te aleja de Dios, te seca y te sientes sin vida espiritual. Sientes temor, sientes vergüenza, no sientes libertad. Él lo decía en su conferencia. Y hoy en día, decía, como 22, 23 años de haber pasado esa situación. Y todavía la gente, hoy en día sirve, hoy en día volvió y sirve al Señor, restaurado. Y todavía la gente le escribe cuando hace sus en vivos: Señor fulano, tú sabes que no puedes servir a Dios por esto, recordándole el pasado. Todos tenemos un pasado, Cristo lo perdonó. Tú tienes un pasado, ¿cierto? Yo tengo un pasado, Cristo perdonó tu pasado. Yo tengo un pasado que si yo volviera a nacer y tuviera memoria, yo borraría ciertas escenas de mi vida y no pasaría por ahí, porque marcaron mi corazón, porque hirieron mi vida, porque di pasos antes de Cristo y en medio de mi comienzo con Cristo di pasos incorrectos, pero cuando Él afianzó mis pasos, puso mi pie sobre peña, en Él puedo descansar, en Él puedo vivir. Y yo le digo a mi hermano, pon tu pie en la peña, como dice el salmista, levántate, no te quedes ahí en tu vida mediocre, busca crecer, avanzar, vivir, porque estamos delante de Dios de oportunidades, que levanta al caído, que sostiene a aquel que no tiene fuerzas. Pedro negó a Jesús. Pedro le dijo: Señor, yo no te voy a negar, no te voy a negar. Él se lo dijo así literalmente, como cuando su amigo le dice: cuente conmigo para que sea, papá. Cuando llegó el momento de dificultad y le dice: ¿tú cómo que eres uno de ellos? No lo conozco. Te hemos visto con él, no lo conozco, no sé ni quién es ese man, no sé quién es. Si me hago entender, no sé quién es. Usted andaba con él, sí, yo lo he visto. Y comenzó a maldecir. Tus palabras delatan que tú andabas con él, tu forma de hablar te delata. Y comenzó a maldecir, a decir blasfemias, a decir malas palabras. Comenzó a maldecir. ¿A quién le falló Pedro? Cuando tú le fallas, ¿a quién le fallas? Cuando tú te equivocas, ¿para quién te equivocas o en quién te equivocas? Escúchame. Eso es interesante, desnudar nuestro corazón y decir la verdad, eso es interesante. Pero yo doy gracias a Él, que si estoy aquí de pie se lo debo a Él. Si usted está de pie se lo debe a Él. Yo le digo, a veces la gente vive de las apariencias. Y antes de lanzar o levantar tu dedo para señalar a alguien, mira de dónde el Señor te recogió, de dónde te trajo. Mira, mira, mira. Antes de decir una palabra, mira, mira. Eso nos ayuda a entender quiénes somos. Cuando Cristo nos llamó, estábamos en pecado. Cuando Cristo nos llamó, estábamos en pecado. ¿Sí? Y muchos continuaron en pecado. ¿Sí me hago entender? Pero no los desechó, Él los fue perfeccionando, perfeccionando, mejorando, mejorando, hasta que hoy en día somos lo que somos. Es que te quiero quitar esta mañana de tu cabeza con esa palabra, que Dios restaura al caído. Que no deseches. El médico le llevan a alguien con una enfermedad incurable y de una vez le dice: no, ¿para qué gastan plata? Déjenlo así, déjenlo que se muera. Usted invierte los recursos, usted invierte tiempo, trasnochas, medicamentos. Usted quiere ver a esa persona con vida.
Nosotros como pastores dedicamos tiempos, llamadas, visitas, porque queremos ver a esa persona saludable, queremos ver a esa persona restaurada, queremos ver a esa persona mejor. Queremos que ese hogar funcione, que no sea disfuncional, que ella por allá con sus niños y él por allá con otra señora. Queremos que funcione, que la iglesia sea de ejemplo y de bendición, no por las apariencias, no por el que dirán, no, sino porque lo hacemos para Él, lo hacemos para Él. Y eso a veces genera crítica de afuera, genera crítica de otra denominación, genera crítica. Pero ¿quién el que nos restaura? Quien restaura tu vida se llama Dios. Él restaura tu vida. Por eso le digo, no se confíe en su justicia propia, porque es mentirosa, es engañosa. Cuando nosotros descansamos en nuestra justicia personal, hacemos o sabemos o somos nuestro valor, es una identidad personal que no viene de Dios. El mejor ejemplo que encontramos es una parábola que Jesús nos habló. Un hombre que que descansaba en su justicia propia y fue al templo a orar y le dijo así a Dios: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo ayuno 2 veces en la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y comenzó a hablar, a echarse ínfula. Yo soy esto, yo soy aquello. Dios, yo no soy como los demás. Dios, yo no soy como aquello. Dios, a compararse. Vive tu vida originalmente, no viva de apariencias. Eso te digo. No te compares con otros. Escúcheme, estaba aquel hombre orando y ayunando. Y estaba aquel hombre dándose golpes de pecho y decir, sé propicio a mi pecador. Y este que estaba orando y lo miraba de lejos: Señor, no soy como aquel hombre, no soy como aquel hombre, no soy como Julano, no soy como Julana. Y comienza a decirle: yo ayuno tantas veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, hago esto, hago aquello. Son ínfulas de grandeza, pero está basada en tu propia justicia y no en lo de Dios. ¿Sabe qué Dios quiere? Que seas humilde. Entre más tenga, más humilde. Entre más logres, entre más le sirva a Dios, entre más fluya la gloria de Dios en tu vida, más humildad, más sencillez. Que no se le pare el moño, mi hermano. Que no se le pare el moño. Y yo te digo, si sabes algo de alguien, llámalo, háblale de buena manera. No entre ahí a chocarlo, a molestarlo por algo que usted sabe. Pregúntele, háblele con amor. Vosotros que sois espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre. Ustedes son espirituales porque estamos en Cristo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Entonces restauren con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe qué se puede imaginar lo que sucederá cuando una comunidad, la iglesia, una comunidad como esta, frente a un problema con los miembros caídos en pecado? ¿Cómo los enfrentaría cuando tenemos eso? Señor, yo no soy como aquel, yo no soy como aquel. Pues cada vez que va a haber cada vez que vemos a alguien caído, que va a haber alguien caído, alguien lo va a sacar, alguien lo va a expulsar. Usted no puede servir, usted está impedido. Usted recuerda que hace 2 años, recuerda que hace 3 años. ¿Y dónde está la restauración de Dios? ¿Dónde está lo que Dios hizo? ¿Dónde están las oraciones, el ayuno? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel hombre que oró, que lloró, que pasó noches amargas abrazando una almohada diciéndole: Señor, perdóneme, yo la embarré, yo terminé haciendo esto, Señor, perdóneme, defraudé a la esposa o ella defraudó al esposo, perdón, Señor? ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Y dónde están los ayudadores, los restauradores? ¿Dónde están? Venga, vamos a orar por ti. Entras en disciplina, pero vamos a restaurarte. ¿Dónde están esos? La ética que les decía no es matar a sus heridos. La ética es restaurarlos. Los llevamos de rastra, protegiéndome del fuego del enemigo. Llevarlo de rastra y llevarlo a un lugar seguro para que sea restaurado, no para acabarlo de matar. Pero en la iglesia muchas veces pasa eso. Y yo te quiero ser consciente esta mañana que si sabes y si ves a alguien caído o alguien con un defecto, no lo termines de matar. Hable con esa persona, restáurelo, corríjalo, háblele con la palabra, no lo enjuicie.
No lo enjuicie, que eso choca. Eso no, nadie quiere dejar de restaurar si usted entró a condenarlo de una vez. No, déntrele, dígale, la palabra dice esto. Pero yo te quiero ayudar, yo quiero orar por ti, yo quiero estar pendiente de ti. Eso se llama restaurar, restaurar. ¿Sabe qué significa cuando restauramos a alguien? Significa tiempo, tiempo, invertir tiempo. Uno se vuelve, sin ser papá, uno se vuelve papá de mucha gente. Se vuelve médico, psicólogo. ¿Sí me hago entender? Porque en Cristo somos eso, hermano. Y la satisfacción, cuando vemos vidas restauradas, hogares restaurados, son oraciones de gratitud a Dios y gozarnos con ellos. Gozarnos con ellos, bendecirlos. Eso hace parte de ese proceso hermoso. A veces yo te digo así: nadie da un peso por alguien. Piensa en alguien de tu vereda. Nadie da un peso por ese hogar. Nadie da un peso. Pero ni le hablan, ni le aconsejan, sino solamente tizonean. Déjela, déjelo, váyase. Sí me hago entender, pero nadie da un peso por restaurar. Nadie da un peso por decirle: vamos, tú puedes cambiar. Te invito, ven a Cristo, haz aquello, vamos a hacer aquello. Sí me hago entender, pocos hacen eso. Yo no veo una hermana, un hermano aconsejando a un cristiano y que sean muy amistosos ellos y que digamos hubo una pelea, pues mijita, déjelo, déjelo, déjelo. Olvídese, yo tengo amistad con ustedes, pero jamás voy a aconsejarle que lo deje o que la deje por problemas naturales sencillos. Porque la palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. La idea es salvarlos, la idea es ayudarlos, encontrar el punto de quiebre para que comience la restauración. Ese es el propósito. ¿Qué pasará por el corazón de los que están evaluando al que fue sorprendido en el pecado? ¿Qué trato le darán al pecador? Escúcheme, si alguien está basado en su justicia propia, si alguien tiene un estándar muy personal y de perfección, ¿qué pasará si de pronto sabe de alguien que servía en un ministerio o que estaba ahí o que tal vez ya no servía pero que estaba ahí? ¿Dejan de saludarlo? ¿Dejan de llamarlo? ¿Ya no le escriben? ¿Ya lo evitan? ¿Ya no caminan por la misma calle? Ya como que lo veo que viene y me voy por otro ladito porque no quiero encontrármelo. Eso no debe ser así. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo nos encontró Cristo cuando vinimos a Él? ¿Cómo nos encontró Cristo? En la misma condición. ¿Y qué Dios quiere que hagamos? Que vayamos a Él, que le demos su fuerte abrazo, no de hipocresía, no por quedar bien ahí, no, con sinceridad. Tal vez la persona no se sienta lo más cómoda posible en un momento dado, pero yo te digo, háblale, háblale con respeto, háblale con amor, háblale con bondad, restaura, restaura, porque Cristo mostró su amor para con nosotros aun siendo pecadores. Muestre su amor con alguien, muestre su amor. Deje de quedarse con los defectos. La mujer que estaba en el pozo sacando el agua en el libro de Juan, ella no tenía buena fama. Y Jesús le dice, y le pregunta por el esposo, y ella dice que, digamos que ha tenido tantos maridos. Y el Señor le dice, y el que está ahora contigo tampoco es tu marido. Se lo dice de otra forma, pero lo resumo así. Pero no vemos a un Jesús enjuiciándola ni destruyéndola. Vemos un Jesús dándole oportunidad para que tenga un encuentro personal con Él. Y a veces creemos que tiene que ser perfecto para que entre aquí. Tiene que ser perfecto. No, todos venimos rotos, todos venimos que Él tenga compasión de nosotros. Y cuando comienza a perfeccionarnos, entonces ya nos acordamos cómo estuvimos en el pasado. Cómo vivimos, cómo estuvimos ahí heridos. Que nos portamos mal, que nos peleamos con nuestros padres, que un día nos fuimos de casa peleados con ellos, que un día no queríamos saber nada de ellos porque estábamos disgustados con ellos por cosas que nos dijeron. Fuimos rebeldes, fuimos contumaces, fuimos difíciles en un momento dado, pero estamos aquí porque Cristo nos perdonó y si somos algo se lo debemos a Él la gloria, amén. Entonces debemos restaurar al caído. ¿Cuántas veces usted le ha perdonado sus malas actitudes a su esposo? O viceversa, ¿cuántas veces le ha perdonado las malas actitudes a la esposa?
espinas, veneno que a veces ha soltado con lo que ha dicho. Eso también es caer delante de Dios. Escúcheme, eso también es caer. La gente solamente ve caer, no, ese adulteró, ese fornicó, ese hizo tal cosa, ese robó, ese mató. Ese es el estándar más alto de la gente. Pero cuando te enojas, cuando pasas días, cuando no compartes con tu pareja, cuando no cumples tus compromisos por amor, ¿dónde está entonces? La restauración es completa. La restauración de Dios es completa, todo, Él sana todo. Cuando usted se lo permite, Él sana todo. ¿Y sabe qué quiere Satanás? Tomar tu pasado, tomar el ayer y traerlo a memoria y hacerlo vivir una fantasía. Hace muchos años atrás distinguí a alguien que comenzó a escribirle ya dos personas que se casaron y esa persona comenzó a vivir mal y comenzó a escribirle a alguien quien hizo parte de su pasado. Cuando me confidencia, yo le dije literalmente, tienes que tomar una decisión, tienes que cortar y cerrar esa puerta. Cerrar la puerta significa bloqueo número, no recibo llamados de por ahí, no me meto en esa dirección porque vas a terminar, le decía yo, vas a terminar cayendo en pecado. Y gracias a Dios que fue a tiempo, porque se le dijo y comenzó y tomó cartas en el asunto y comenzó a trabajar en ello. Y habló con su pareja de ese tema. Y ella comenzó a ayudarlo. Escúcheme, él habló con ese tipo de cosas y la pareja no lo destruyó, no lo enjuició. Comenzó a restaurar, a ayudarle, a poner de su parte y comenzaron a restaurar. Nada había pasado, era distancia. Pero las cosas, las pequeñas zorras dañan grandes viñedos. Así empieza el pecado, con algo allá, una pequeña idea y termina enredando si usted no corta. Yo le digo a mi hermano, estamos para restaurar. Mi pregunta es en esta mañana, ¿qué debes hacer cuando alguien es sorprendido en pecado? ¿Cuál debe ser tu respuesta para aquella persona que fue sorprendida o que hallaste una falta en él? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Qué debes hacer? Hermanos, si alguno es sorprendido por alguna falta, si alguien es sorprendido por alguna falta, ustedes, iglesia, que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es lo diferente a mansedumbre? ¿Qué es lo diferente? ¿Cuál es? La altanería, el desprecio, altivez. Pero dice, restáurenlo, pónganse en los mismos zapatos, restáurelo. Mi esposa decía hace unos días, Dios, se le pincha la moto y usted la botó, botémosla, ya eso no sirve. Usted le tocó, hermano, echar pie, sudarla, llevándola al taller y comenzaron a reparársela porque usted invirtió para repararla. Dios está dispuesto a reparar tu área. Dios quiere ayudarte con tu problema. Dios está dispuesto para tratar tu corazón. No vienes a la iglesia para que te maten espiritualmente, vienes a la iglesia para que tengas vida y vida abundante. Amén. Vida. Ahora bien, no sea que tú también seas tentado. Escúcheme, le está diciendo al que está ahí, restáurele. No sea que tú también seas tentado. Gálatas, estoy hablando de Gálatas. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amén. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Esa es la ley de Cristo, que nos amemos. ¿Eso qué significa? Que perdone, que levante, que restaure, que le devuelva vida. Nadie que se separa está feliz porque me separé. Hay corazones rotos, hay hijos llorando porque ya papá no está, mamá no está con él. Nadie está celebrando una ruptura, nadie está celebrando la pérdida de alguien, la muerte de uno de los dos. Nadie celebra eso. El corazón entra en luto, entra en tristeza. Debemos restaurar. Llevar las cargas tiene que ver con ayudar al caído.
La idea es de ayudar al que está herido, que necesita la ayuda de Dios. Alguien está herido, alguien está triste, alguien tiene problemas y está pensando, tiene pensamientos de suicidio, tiene pensamientos de muerte. Alguien que se siente mal, que se siente cansado, que ya no ve razones para vivir, quiere acabar con su vida. Pero cuando usted entra a restaurar, cuando usted entra a restaurar a alguien, comenzará a haber esperanza. Una historia nos cuenta que había un hombre en época navideña con el deseo de suicidarse. Y había un niño repartiendo unos volantes. Y esa persona estaba ahí en su casa encerrado, pero con la idea de quitarse la vida esa noche, porque se sentía solo, porque sus hijos no estaban con él. Pero llegó alguien tocando su puerta y le dio un volante donde le hablaba del amor de Dios. Y esa persona, cuando lee el volante que le dieron, el folleto, dice que se sentó en el sillón, lo leyó, dice que cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios por eso que estaba deseando hacer. Porque hablaba de algo, del amor de Dios en medio de la soledad. Y esa persona no hizo o no dio ese paso de suicidio porque alguien le compartió, alguien le dio esperanza a través de un folleto. Y también la historia nos cuenta de un hombre que le escucharon una de las canciones cristianas. Estaba en una quiebra económica fuerte y escuchó una canción. Estoy hablando de unos más o menos 22 años o un poco menos. Y escuchó la canción. Esto es real, esto que le digo es real. Y fue una canción que tocó su vida y le confrontó en medio de la letra y también cambió. Después lo testificaba, buscó una iglesia con el tiempo y pidió ayuda y asesoramiento y cambió su vida. Y a veces usted va a tener espacios o ha tenido espacios en su vida en que se sienta solo, sola. Que aunque hay gente en su casa, usted se siente que a nadie le importa si usted cumplió año, si usted le dijeron algo, usted tal vez esperó algo y nadie le dijo nada. Estuvo ahí desapercibido, nadie se acordó de felicitarlo o de hacerle conversa, no tuvieron en poco. Y todos pasamos momentos oscuros en un momento dado. Todos pasamos un momento que tenemos una cercanía a compartir con la muerte. Pero yo te digo, en esos momentos, antes de esos momentos y después de ese momento, ya que tenemos a Cristo, tenemos que estar bajo su abrigo y su protección. Y por eso te digo, mi hermano, mi hermana, debes restaurar al que está caído. Hay gente que está caída, que necesita restaurar. Hay gente que está herida, que necesita ayuda. Necesita una persona sabia de parte de Dios. Pero también necesitamos una persona, un compañero para restaurar, una persona que nos ayude a restaurar. Esa función requiere tiempo. Esa función requiere dedicarle tiempo, estar atentos. Yo lo digo así, uno se vuelve como un padre. Y uno se goza con sus triunfos, pero se duele con sus tristezas. Y Dios, yo digo así, Dios nos ha permitido tener varias experiencias de esa manera. Yo le doy gracias a Dios porque en medio de la restauración puedo contar con mi esposa. Ella ha sido parte de ese equipo restaurador para con personas, con mujeres, con hombres, restaurando, ayudándoles a ver la cosa diferente, a dar un paso diferente. Recuerda que el pasaje dice que lo restauremos con un espíritu de mansedumbre. Eso significa que mírate a ti mismo, no lo condenes, no lo destruyas, no lo menosprecies. ¿Sabe? Restaurar a alguien necesita ser sensible. Te contarán cosas que te asombrarán. Yo no pensaba que esto había pasado aquí, pero no importa. Tú eres sensible. Te pones en la misma condición. Usamos un término muy coloquial estos días. Nos ponemos en los zapatos de esa persona. Nos ponemos sus zapatos. Y no sentimos superioridad.
estoy por encima de ciertos grados. No, nos ponemos en la misma condición. Y nos hablamos. Y nos comunicamos. ¿Sabe esa frase espíritu de mansedumbre de Gálatas? Permite que nuestro espíritu se haga sensible y dispuesto, escúcheme, dispuesto para ayudar a otros. Hay una frase que el Señor Jesús dice por acá. Creo que lo dicen Lucas, o Lucas no, Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos. Efesios 2:1. Y Él les dio vida a nosotros, nos dio vida, Él nos dio vida, porque estábamos no en la misma situación, no en la misma situación, pero sí en la misma, no en la misma situación, pero sí en la misma condición, separados de Dios y en pecado. Termino diciéndoles, es posible que Cristo nos rescate de la muerte, pero nosotros a veces no tenemos la capacidad de rescatar al que está caído. Es posible que Cristo nos rescate de la muerte porque nos abrimos a Él, pero a veces el tener un concepto de perfección no nos deja inclinarnos para ayudar a levantar al que está caído. Y necesitamos ayudar al que tiene problemas, al que pasa por dificultades. Recuerda lo que dice Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y Lucas dice, entonces, ¿qué haremos? Vayamos. Lucas 17, 3 al 5. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Y sabe por qué le dicen eso? Porque les era imposible. Yo otra vez perdonar, ya he venido y no la embarré más porque ya esta es la última que le perdono. ¿No le ha pasado? ¿No se lo ha dicho a su hijo o a su hija? Levántese así como se cayó, levántese. O le caigo con la vara encima. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? Así gente. ¿Y cómo hacemos que el corazón se haga sensible? Que el Señor aumente nuestra fe. ¿Cómo hacemos que el corazón se haga sensible? ¿Sabe qué significa eso? Restaura el caído. Otra vez se cayó Julano. Mire, le cuento una anécdota hace muchos años. Estábamos discipulando. Yo no era pastor, estaba liderando a alguien. Y venía yo de una casa y me lo encontré ebrio completamente. Él estaba en la iglesia, me lo encontré completamente ebrio. Él no hallaba dónde meter su cabecita. Se bajó del carro y me dice cosas y como de arrepentimiento. ¿Sabe qué yo hice? Le eché la mano por encima, lo cogí, me lo llevé para la casa. Así como iba, eso parecía un pollo, hermano. Eso se iba de lado a lado. Allá en la casa lo dejé acostado. Y yo lloraba con él por ver su condición. No hubo palabras de juicio, no hubo palabras de desprestigiarlo, de menospreciarlo. Me dolía verlo en su condición. Pero no me importó, lo cogí, lo llevé a donde él moraba y allá en la habitación lo dejé. Él hacía eso porque estaba despechado, porque estaba triste detrás de alguien y no veía su respuesta. Pero no me importó esa condición, no me importó su dolor, no me importó verlo así como estaba ebrio. Lo llevé a casa, lo recosté en su lugar, durmió allá. Después hablamos, pero no para enjuiciarlo. ¿Sabe? Cuando nosotros los vemos sufrir, cuando nosotros los vemos que tienen problemas, nosotros no celebramos, nos duele también, nos duele. Por eso no encaja con nosotros. No le digan al pastor, no le digan a la pastora para que no los carguen, tantas cosas. Eso hace parte del proceso. Eso hace parte del proceso. Por eso no todo el mundo es pastor. Por eso no todo el mundo da el corazón para la gente. Hay gente buena, hay gente fiel, correcta, y hay gente deshonesta, hay gente burladora, traidora. Hay gente que da el corazón, pero con todos los que hemos dado el corazón, lo hemos hecho, hemos sido correctos.
hemos sido correctos. Y les digo esto no para echarme ínfulas, es que lo siento, lo he vivido. Cuando alguien ha necesitado, no importa, he estado allí. Una llamada, una palabra, una visita, he estado allí. Y no para que me echen flores, no para que me digan o me den palmaditas, no. Es pensando agradar a Dios, pensando hacer lo que debo hacer en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Jesús nos enseña a restaurar al caído. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Aumentanos la fe. ¿Por qué pidieron más fe? Porque cuando miraron hacia adentro, se dieron cuenta que necesitaban la ayuda y se dieron cuenta que ellos no había una tendencia para restaurar a alguien caído. Porque la parte religiosa, cuando nos volvemos así, solo miramos que debe ser perfecto, si no, no clasifica. Debe ser perfecto. No debe cometer un error, si no, no clasifica. Ya no sirve. La iglesia está llena de gente imperfecta que Cristo comenzó a perfeccionar. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que ande en el camino de la perfección. ¿Quién es el perfecto aquí? Cristo. El que anda en el camino de la perfección. ¿No era usted borracho? ¿No era usted adúltero? ¿No era usted maldiciente? ¿No usted de vez en cuando le pegó sus muñecazos a su esposa sin Cristo? ¿Pero ahora qué? ¿No era usted, no se trencaban en una discusión de peleas y dichos y diretes sin Cristo? Cristo no te llamó porque eras perfecto. Cristo te llamó porque estabas roto, porque Él quiere restaurarte por amor, por gracia. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por esa bondad? Ellos se dieron cuenta, los discípulos, esto está hablando con los discípulos de Lucas, se dieron cuenta que en ellos no había esa capacidad de restaurar. Por eso ellos le dicen: Señor, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe. Porque cuando nos relacionamos con Él, dejamos ese corazón duro e indiferente y Él nos hace más sensibles para ponernos en la misma condición de otros. Por eso lo digo, este es mi punto, no es bíblico. Yo no veo bien que un cristiano, por muy mayor que sea en el evangelio, comience a señalar a los demás. Nunca veo bien eso. No lo dice así la Biblia, lo digo yo. Lo digo yo. No veo bien que la gente comience a señalar. Este sí, este no, este sí, este no. Como cuando alguien está desgranando una semilla y dice: esta no sirve, esta sí sirve. No me toca a mí, le toca a Dios. Esa parte no te toca a ti, le toca a Dios. Dios vendrá y seleccionará y llamará a uno por su nombre. Dios escogerá los suyos. Por eso te digo, esfuérzate para que cuando Cristo te llame o Cristo venga por la iglesia, tú estés bien. No estés en apariencia. Ellos le dicen eso a Jesús: ayuda mi fe, aumenta mi fe, porque pidieron más fe. Cuando miraron que hacia adentro, se dieron cuenta que su necesidad era la ayuda, la necesidad de ser ayudados por Cristo para ayudar a otros. No había una tendencia en ellos para restaurar al caído. La única esperanza era que el Señor les ayudara a restaurar la fe de ellos, a aumentarla. Y solo la mansedumbre nos ayuda a tener un corazón para vernos en la misma condición. Yo hablo con gente que no es cristiana y tiene un lenguaje feo, pero yo no me contamino. Yo digo lo que tengo que decir de buena manera en un diálogo y ellos seguirán con su lenguaje. Si alguien me dice: oigan, pastor, ¿por qué no me ayuda a orar por esto o por aquello? Lo hacemos. Pero yo no tengo que excluirme de la gente porque de pronto me contamino. Cristo fue criticado por la clase religiosa porque se metió a hablar con personas tenidas en poco como prostitutas, como leprosos, como huérfanos, como los pobres que eran tenidos en poca cosa, pero Cristo fue a ellos, y ellos hicieron que su corazón fuera sensible y tuvieron un encuentro con el Señor. Y por eso le digo a usted, mi hermano, a mi hermana, si usted no está dispuesto a restaurar a otros, dígale: Señor, aumenta mi fe, yo quiero restaurar a otros, yo quiero restaurar a otros.
Yo quiero restaurar a otros. Cuando hemos ido a su casa, escúcheme, yo no voy en proceso de investigación, voy a bendecir, voy a compartir, y en ocasiones preguntamos cómo está la relación de pareja, porque nos gusta que esté bien, que ustedes funcionen. Y no voy de apariencia, porque también yo procuro que mi relación con mi esposa funcione de vivencia constantemente. Que lo que estoy hablando sea de boca para afuera, porque para adentro entonces no es. Que lo que estoy hablando lo vivo, y por eso tengo la autoridad para decirlo esta mañana. Lo vivo y me esfuerzo por vivirlo. Pero les digo algo, ya no más señalamientos, ya no más apuñalar al caído. Levántelo, levántelo, restáurelo, coloque apósitos, limpia sus heridas, ore por él, ore por ella, devuélvele la vida, devuélvele el ánimo. Comienza un proceso, sea amistoso, sea amigable, sea saludable, sea tierno con la gente herida. Que Dios paga bien a aquellos que hacen eso. Dios paga bien. Así que puestos en pie, por favor. Vamos a estar en pie. Dígale, cierra sus ojitos, póngase en pie, cierra sus ojitos un momento. Dígale, aquí estoy, Señor. Aquí estoy por ti. Porque tú también perdonaste mi maldad y mi pecado. Aquí estoy por ti. Porque en ti ya no soy huérfano, ni extranjero, ni advenedizo. Esta mañana estoy de pie. Porque un día, Señor, tú también me perdonaste y me renovaste. Y gracias a ti soy lo que soy. Y háblale de tu vida. Cierra sus ojitos, por favor. Háblale de tu vida.